Mientras las protestas en Estados Unidos continúan, Donald Trump ha anunciado cambios en su política migratoria por el daño que la expulsión masiva de trabajadores extranjeros puede causar a la economía del país. Trump reconoció en su plataforma Truth Social que su política migratoria está afectando a industrias clave como la agricultura y la hostelería al provocar la pérdida de trabajadores difíciles de reemplazar. También en la construcción, donde más del 30% de los empleados son migrantes, muchas obras se han detenido y crece el temor entre los trabajadores latinoamericanos a ser deportados. Y no somos violentos, pero en un dado caso, que yo mire que yo voy a perder mi casa, estando tanto tiempo en este país, dinero en el banco, carros, compañía, y viendo que yo voy a perder todo eso, yo voy a empezar a disparar. Empresarios advierten de que si estas redadas continúan, aumentarán los precios y será difícil mantener los negocios funcionando con normalidad. La declaración se produce un día después de que Tom Bowman, director de operaciones de ejecución y deportación, también conocido como el zar de la frontera, anunciara al medio digital Semaphore que el gobierno comenzará a enjuiciar a empresas que contraten a inmigrantes indocumentados. En Argentina, la Corte Suprema ratificó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La condena fue dictada en su contra en 2022 por irregularidades en la concesión de obras públicas. Kirchner solicitó a la justicia cumplir la condena en su domicilio en el barrio de Constitución, en Buenos Aires. La legislación penal argentina permite que las personas mayores de 70 años accedan a ese beneficio. Tras conocerse la decisión del máximo tribunal, hubo una masiva marcha de jubilados y organizaciones sociales frente al Congreso. Guillermo Romero se dirige al Congreso Nacional en Buenos Aires. Es uno de los tantos jubilados que cada miércoles salen a la calle pese a la represión policial para manifestarse por la crítica situación económica que atraviesan. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, ha impuesto duros recortes al gasto público. A veces se unen a los jubilados aficionados al fútbol, estudiantes o sindicatos. Todos los miércoles nos reunimos acá frente al edificio del Congreso reclamando por nuestra jubilación, que es una miseria de 300.000 pesos mensuales. Exigimos 1.200.000. Romero vive en Ituzaingó, al oeste de Buenos Aires, en una pequeña casa que necesita reparaciones. Dice que, como muchas personas de su edad, su día a día es una lucha por la supervivencia. Comemos una vez al día, generalmente. A algunos los ayudan los hijos, a otros no. En mi caso, yo prefiero no comentarle a mis hijos la necesidad que uno pasa para que no se sientan mal. Pensionistas como él afirman que las medidas de austeridad de Milei afectan gravemente a su subsistencia y conllevan una pérdida del poder adquisitivo. También dificultades en el acceso a medicamentos y servicios sanitarios. Por eso no quieren abandonar sus protestas. Yo no me puedo quedar en casa lamentándome de nuestra situación, porque eso es como ir, perdonando la expresión, como ir suicidándose en cuotas. La semana pasada, los diputados de la oposición aprobaron una serie de propuestas para aumentar las pensiones un 7,2% como medida de emergencia. La propuesta se votará ahora en el Senado, aunque el gobierno de Milei ya ha advertido de que vetará cualquier proyecto que pueda afectar a las cuentas públicas. La escalada del conflicto en Oriente Medio ya se siente en la economía mundial. Las bolsas internacionales registran caídas, pero el mercado del petróleo es el más golpeado. Tras el ataque de Israel a Irán, los precios del crudo se dispararon ante el temor de una extensión del conflicto que afecte la producción y el transporte en la región. El Brent del Mar del Norte llegó a subir un 13%, alcanzando los $78 por barril. La subida presiona la inflación global y amenaza con frenar el consumo. Tras 2 días de negociaciones en Londres, Donald Trump aseguró que las relaciones con China atraviesan un excelente momento y dio por cerrado un acuerdo bilateral que aún está pendiente de firma. Según Trump, China se compromete a garantizar el suministro constante de minerales de tierras raras, clave para la industria de vehículos eléctricos en Estados Unidos.
A cambio, Washington facilitaría el ingreso de estudiantes chinos a colegios y universidades estadounidenses. Además, se prevé una nueva estructura arancelaria. Estados Unidos impondría un 55% a las importaciones chinas, mientras Pekín mantendría aranceles del 10%. Los detalles completos del pacto aún no se han revelado. México podría entrar en recesión en 2025 según un nuevo informe de la agencia calificadora Fitch Ratings. La economía mexicana se enfrenta a una elevada exposición a la incertidumbre comercial generada por el aumento de aranceles por parte de Estados Unidos. Fitch advierte que los sectores más vulnerables son el del acero, las autopartes y la industria automotriz. El Banco Mundial ha recortado significativamente su previsión de crecimiento para Estados Unidos en 2025, estimando un 1,4% frente al 2,3% previsto inicialmente. Sería el ritmo más lento desde la crisis financiera de 2008. La desaceleración se atribuye a tensiones comerciales y políticas arancelarias que también afectan a América Latina, cuyo crecimiento se ajusta ahora al 2,3%, por debajo de lo esperado. La Comisión Europea presentó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia enfocado en los sectores energético y financiero. Propone reducir el tope del precio del petróleo ruso de 60 a 45 dólares por barril con el fin de limitar los ingresos del Kremlin para financiar la guerra en Ucrania. También figura la prohibición total de operaciones comerciales vinculadas a los gasoductos Nord Stream, aunque actualmente no están en funcionamiento. Para los moscovitas, los precios del supermercado suben casi a diario. La papa, por ejemplo, se ha triplicado desde el año pasado, pero también se han disparado los precios de las cebollas, las coles, las remolachas, las zanahorias y la carne. Todo es más caro. Acabo de comprar carne. Hay un descuento de 20 rublos, pero solo porque el precio ha subido 50 rublos. Todo se ha vuelto mucho más caro, mucho más. Los productos lácteos han subido de precio y las papas se han encarecido. Es normal. Es caro. Las papas de temporada cuestan ahora 100 rublos. Es una locura. Las papas siempre han sido muy baratas. A este precio no las compro. Y creo que poca gente las comprará a este precio. La crisis ha sorprendido incluso al presidente Putin, que ha estado promocionando el desarrollo agrícola y el aumento de las exportaciones a pesar de las sanciones occidentales. Esto a pesar del aumento en los precios de la mantequilla y los huevos a principio de este año. Los agricultores señalan el aumento de los costes de la maquinaria, el combustible, los fertilizantes y la mano de obra, así como los elevados tipos de interés, como factores que explican la subida de los precios. El aumento de los precios se debe a la subida del combustible, el aumento de los salarios, el uso de la maquinaria agrícola extranjera y sus componentes. Desde que sufrimos las sanciones, las piezas de repuesto que antes costaban, digamos, $100, ahora cuestan entre 300 y 350 dólares. Mientras que en las economías desarrolladas los alimentos representan alrededor del 14% de la cesta utilizada para calcular la inflación, en Rusia supone un 40%. El Banco Central redujo su tipo de referencia al 20% el 6 de junio, pero incluso ese nivel es el más alto desde 2003. Y lo que es más preocupante, las expectativas inflacionistas de los ciudadanos que impulsan la presión sobre los precios siguen siendo elevadas a pesar de la desaceleración de la inflación real. Los campos de girasol, sorgo y chía de Santa Cruz, Bolivia, continúan sin ser cosechados. La crisis de abastecimiento del diésel impacta especialmente a la principal región productora del país. Este bloqueo por día significa 42 millones de bolivianos de pérdidas del sector agropecuario. Esto significa cosechas que no pueden ser comercializadas, productos que se pierden y que las familias productoras ven esfumarse el fruto de su trabajo y de su inversión prácticamente a diario
en estos bloqueos. Los agricultores alertan sobre el impacto de la falta de diésel, advirtiendo que sin combustible no pueden cosechar, lo que podría llevar a pérdidas millonarias y afectar la seguridad alimentaria. La afección del combustible es tremenda en esta zona, en el Pailón Sur, ¿no? Nosotros no podemos comprar diésel porque vivimos muy alejados aquí de Pailón Sur, a 170 kilómetros al sur. Tenemos todas las maquineras paradas y estamos a días para empezar la cosecha del invierno, que vamos a empezar a cortar el chía y no tenemos un solo litro de diésel. La crisis de abastecimiento no solo amenaza la producción, sino también miles de empleos directos e indirectos en el sector agrícola. Más que todo fue en el tema del tiempo, ¿no? Ya estamos sembrando completamente tarde, ya no deberíamos estar sembrando, como digo, este girasol ya no se sabe si vamos a producir ya, ¿no? Pasa que ya muy tarde el terreno está seco, está el chaco, y así estamos metiendo, porque ya la humedad se nos fue por el tema del diésel más que todo, ¿no? Porque hemos estado en la cola semanas apenas para agarrar 600 litros, y la máquina que nosotros tenemos gasta 300 litros por día de agua. La crisis del diésel no es un problema aislado, sino el resultado de una serie de dificultades estructurales en el sector energético boliviano. Desde 2023, Bolivia enfrenta problemas para mantener un suministro estable de combustibles debido a la caída en la producción local y a limitaciones en la importación. A esto se suma la falta de inversión en infraestructura y la dependencia de combustibles fósiles, que han agravado la situación. Y esto es todo en nuestro resumen económico de la semana.